Hola hermanos, que el Señor me los bendiga muy abundantemente. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él me brinda para compartir con ustedes su hermosa palabra. Y en este día vamos a preparar una preciosa receta, una receta muy especial que nos va a ayudar a elaborar una vida espiritual de muchos frutos. Y a la vez esto nos va a ayudar a tener una amplia entrada en el reino de los cielos. Así que los invito a abrir nuestro recetario, la palabra de Dios, en 2 de Pedro, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo ahí una porción de donde vamos a sacar esos ingredientes para esta receta. 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 10, nos dicen de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiero decirte primeramente, antes de entrar a los ingredientes que vamos a compartir en esta receta, quiero que vamos al versículo 3 y 4. Ellos nos recalcan que Dios nos ha dado o nos ha concedido sus promesas. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, antes de entrar a compartir los ingredientes. Dios nos ha dado sus promesas. Somos herederos de las promesas de Dios. Y estas no son cualquier promesa, porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado esas promesas que son verso 4, dice que son preciosas y son grandísimas. Por lo tanto, nosotros debemos tener en consideración y valorar todas las promesas que Dios nos ha dado. Muchas veces las ponemos al olvido, no las tomamos en cuenta, se nos olvida, pero es tiempo de que nosotros nos fundamentemos en las promesas que Dios nos ha dado. Tú y yo somos herederos de esas promesas. Esas promesas no están aquí por gusto. En esas promesas hay poder. Y Dios es un Dios fiel, que Él cumple sus promesas. Él no es como los políticos que nos dicen una cosa y no cumplen. Mas nuestro Dios es fiel. Por lo tanto, muy importante que tengamos en cuenta las promesas que Dios nos ha dado. Somos herederos, somos enriquecidos con las promesas que Dios nos ha dado. En el versículo 5 también, Dios nos exhorta a que cuidemos estas promesas, las valoremos, porque nos dice en el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea que nos estás exhortando a cuidar eso que ya Dios nos ha dado, eso que ya hemos heredado de parte de Dios, debemos cuidarlo con toda diligencia. No
no afanarnos, no ser débiles en cuanto a eso. Tenemos que tener esa diligencia para cuidar esas promesas, esas riquezas que ya Dios ha preparado para nosotros. Entonces, ya del versículo 5, aquí vamos a empezar entonces con nuestra receta de hoy. Aquí tengo este tazón para ir incluyendo allí todo lo que nos dice este recetario. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud. La palabra añadid viene de un latín que se llama addere. Addere, que significa agregar o incorporar una cosa a otra. Y lo primero que nos da la receta, dice, añadid a vuestra fe. Fe. Tengo que añadir algo a algo. Yo tengo que contar con algo para poderle añadir a eso. Dios nos ha dado la fe. Dice la Biblia que Él repartió a cada uno una medida de fe. Tú y yo tenemos una medida de fe. Todos los creyentes iniciamos el camino de salvación, el camino de luz, la iniciamos con fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también nos dice ahí Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces este camino de salvación es por fe. A esa fe que ya Dios nos ha dado, que Dios nos las concedió, a esa fe que ya tenemos, entonces a eso es lo que nosotros le vamos a añadir. ¿Y qué es lo que primero que le vamos a añadir? Dice la Biblia, el primer ingrediente que le vamos a añadir a eso, añadir a vuestra fe virtud. Virtud. La virtud es una disposición habitual para hacer el bien. Como creyentes debemos desarrollar buenas virtudes. La virtud de orar, de leer la palabra de Dios, de hacer tantas cosas que puedan edificar nuestra vida, de hacer bien al prójimo. Una vida con malos hábitos se le llamaría vicio. Nosotros estamos llamados para tener buenos hábitos. Entonces, a esa fe que ya Dios nos ha dado, le vamos a agregar virtud. Y a la virtud, dice la palabra de Dios, que le añadamos, gloria al Señor, conocimiento. Este es el siguiente ingrediente que vamos a añadir a nuestra fe. Conocimiento. Aleluya. Dice la Biblia que el Señor nos dice en su palabra que su pueblo pereció por causa de falta de conocimiento. Es importante conocer la palabra de Dios. Es importante conocer al mismo Señor Jesucristo. Pablo nos habla hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces es muy necesario el conocimiento, pero no solamente yo diría llegar al conocimiento de las cosas del Señor, también como creyentes necesitamos conocer otras cosas, la cultura, la ciencia, la historia, son partes muy importantes también que nosotros debemos conocer. Y esto lo vamos a añadir también a nuestra receta. Al conocimiento le vamos a añadir dominio propio. Dominio propio. El dominio propio tiene que ver con mantener nuestros deseos y sentimientos bajo control. De nada nos sirve tener mucho conocimiento, mucha inteligencia y conocimiento si no dominamos nuestros deseos y pasiones, si no dominamos, ¿verdad?, nuestro carácter. Esto es muy importante.
Pablo le amonestaba a Timoteo y le decía ya en primera de Timoteo, en su carta, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca podemos decir que yo no puedo hacer esto. Dios a través del Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio propio. Y añadimos esto también a nuestro tazón para mezclar todas estas recetas. Al dominio propio, dice la Biblia, añadid al dominio propio paciencia. Qué difícil es muchas veces tener paciencia, pero la paciencia nos es necesaria. La paciencia es tener tolerancia a las pruebas de la vida para mantenernos firmes y constantes en todo tiempo. Hoy nosotros estamos pasando por una prueba terrible y mucha gente está perdiendo la paciencia, pero el creyente en Cristo Jesús, nosotros, ¿verdad? Dice que la prueba produce paciencia. Y nosotros tenemos el testimonio también de muchos héroes de la fe que pasaron por tantas pruebas y tuvieron la paciencia para soportar con paciencia todas esas pruebas. Entonces nos es necesaria también la paciencia. Así que le añadimos a nuestro tazón de mezcla. A la paciencia le vamos a añadir, gloria a Dios, paciencia, piedad. A la paciencia le vamos a añadir piedad. La piedad tiene que ver con devoción a Dios, con nuestra adoración a Dios. Muchas veces creemos que solamente adorar a Dios solamente es cantar coros, cantar himnos, alabanzas. La piedad, esa vida de devoción a Dios, esa vida de adoración a Dios, va mucho más allá. Nos conlleva a vivir una vida que todo lo que hagamos viene siendo como un estilo de vida de cada día, un estilo de vida con mi familia, un estilo de vida con mis compañeros de trabajo, un estilo de vida con mis vecinos, donde esa relación en todo yo esté adorando a Dios, glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso se le llama también que esto es muy importante, este ingrediente de la piedad es muy importante. Pablo también le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad. Es bueno hacer ejercicio para lo físico, mantenernos en forma y todas esas cosas, pero el ejercicio espiritual, la piedad, la devoción a Dios, ese estilo de vida de adoración a Dios es muy, muy importante. Decía también Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay ganancia, hermanos, para nuestras vidas cuando llevamos una vida devota, una vida íntegra delante del Señor y así mismo lo adoramos. Así es que echamos nuestra piedad allí también. A la piedad, sigue diciendo la palabra de Dios, añadir afecto fraternal. Afecto fraternal tiene que ver con nuestro afecto, el amor entre los hermanos. Es esta otra cualidad que debe abundar en nuestra vida. Allá en Primera de Juan, aquel apóstol que escribió la carta de amor, hablando, ¿verdad? Nos dice, nos amonesta amar a nuestros hermanos. Y esto es muy importante también dentro de nuestra vida, dentro de este recetario, es un ingrediente muy importante. El afecto fraternal, amar a mis hermanos. El Señor también, Juan, ahí nos dice que si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Porque si no amamos a quien vemos,
¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Entonces es muy importante el amor fraternal, muy importante. Y al amor fraternal, seguido, el último ingrediente que nos habla la Biblia, este recetario, nos habla del amor. El amor. El amor viene siendo, es el cumplimiento de toda la ley. El Señor nos dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el cumplimiento de la ley, el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, nos habla, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Y se trasladase los montes al corazón del mar y no tengo amor, nada soy. Y nos comienza a hablar ahí de la característica del amor. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se llena de orgullo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vemos entonces que iniciamos con una palabrita chiquita, fe. Y ahí esa fe había que añadirle muchas cosas, entonces todos estos ingredientes que hemos puesto aquí, y termina con el amor, porque el amor es el todo. Todo esto entonces es lo que nosotros, son los ingredientes para poder nosotros obtener una vida llena de frutos. Bien, yo no les hablé la cantidad de ingredientes o la medida de los ingredientes de cada ingrediente. Pero vemos ahí mismo en la palabra de Dios, el verso 8 nos dice, porque si estas cosas, ¿qué cosa? Todo esto, todos estos ingredientes que están aquí, si estas cosas están en vosotros y abundan. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la medida de cada ingrediente no debe ser poca, sino abundante. Es como una única medida a todos los ingredientes. Abundante fe, abundante virtud, abundante conocimiento, abundante dominio propio, abundante piedad, abundante afecto fraternal, abundante amor. Esa es la medida de estos ingredientes. No, el Señor no manda echarle poquito, echarle un poquito de esto, un poquito, no, abundante. Y eso debe crecer, y entre mucho más abundante, mucho mejor va a salir el fruto, mucho mejor va a ser el resultado. Bien, después de la medida, cuando nosotros hacemos una receta para un dulce, una comida, siempre viene un procedimiento también. El procedimiento para esto, para tener una vida abundante, entonces dice ahí mismo el verso, gloria al Señor, el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, están, o sea, en otras palabras nos está diciendo, no las dejes reposar, déjalas que se mantengan en ti, que permanezcan en tu vida, pero que no permanezcan en estado de reposo. Hay cosas, hay recetas que se nos mandan a poner muchas veces, las cosas déjenlas en reposo por tal tiempo. No, esta receta no hay que dejar nada en reposo. Ellas deben permanecer en nuestras vidas, pero no permanecer en reposo, deben permanecer activas, en movimiento, amar, tener virtudes, poner eso cada día en ejecución, en acción, cada día. Todo esto tenemos que ponerlo cada día en acción, no dejarlas en reposo. ¿Ok? Una vez que nosotros terminamos, hemos mezclado todas estas cosas, ponemos en movimiento. Dice el Señor que hay una parte, creo que es San Juan capítulo 15. El Señor nos dice,
si vosotros los pámpanos, si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto. El que permanece en mí y yo en vosotros, dice el Señor, este lleva mucho fruto. Bueno, esto es lo mismo. Si estos ingredientes permanecen en mi vida, permanecen activos, así mismo voy a producir abundantes frutos. El resultado de esta receta, de esta receta viene siendo, lo vemos en los versículos 8 al 11, vamos a leer. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y decisión, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ok, qué lindo. El resultado de esta receta, de esta preparación espiritual para nuestra vida sería, entonces, como dice allí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Resultado, tendremos una vida útil. Nuestra vida no será ociosa, sino que seríamos útiles para servir al Señor. Número 2, tendríamos abundante fruto. Nuestro fruto se va a ver. La gente va a ver tu fruto en tu vida. Número 3, cuando nosotros tenemos esto en abundancia, por eso le dije que la medida no era poca, no debe ser poquito, debe ser abundante. Dice también que no os dejarán verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. En otras palabras, cuando el que no tiene la va a tener muy corta, pero si tenemos esto en abundancia, vamos a ampliar nuestra visión. Vamos a tener una visión más amplia, alcanzaremos mayores niveles, no seremos cortos de vista. Dios nos dará una mayor visión para conquistar, para tener objetivos, para tener estrategia, para alcanzar muchas otras cosas. Y en este tiempo necesitamos ampliar nuestra visión, ahora que no nos estamos congregando, ampliar nuestra visión a conquistar buscar otras maneras de conquistar para discipular a otros, para enseñar a otros. Gloria a Dios. También nos dice, estas cosas, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero si yo tengo esto, si ya yo tengo todos estos ingredientes en mi vida, jamás olvidaré lo que Dios ha hecho por mí, hermanos. Jamás olvidaremos de dónde nos sacó el Señor. A veces nos olvidamos, vienen pruebas, vienen situaciones difíciles y a veces nos quejamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Y por qué me pasó esto a mí? Y nos vamos olvidando de dónde el Señor nos sacó y de cómo el Señor nos ha traído y nos ha guardado. Pero cuando no tenemos estas cosas, dice la Biblia, dice Pedro, cuando no tenemos estos ingredientes, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por mí, nos olvidamos de sus favores, nos olvidamos de su misericordia, nos olvidamos de su sacrificio en la cruz del Calvario. Mas esto no debe ser así. Y número 5 dice, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque siendo estas cosas no caeréis jamás. Imagínense qué lindo. Cuando tenemos esto, todos estos ingredientes en nuestras vidas están en abundancia y lo tenemos activos,
jamás caeremos. Puede que tengamos un tropezón, puede que nos debilitemos, que estemos débiles, pero no caeremos en las garras del enemigo. Y número 6, dice el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren qué lindo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que me dice que para tener esa entrada amplia, espléndida en el reino de Dios, yo debo tener estos ingredientes. Muy importante tenerlos para este tiempo. Así que, amados hermanos, ha sido para mí un placer poder compartir con ustedes esta receta que para mí misma fue de bendición cuando la estaba estudiando. Y ahora oro al Señor que me ayuden a que esto abunde cada uno. Recuerden, no es echarle poquito, no es poquito ingrediente, es abundante. Ahora más que nunca deben abundar estas cosas en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración en este momento. Les invito a orar conmigo para que Dios sea el que nos ayude a dar estos frutos en abundancia. Padre Celestial, mi Dios, te alabo, te bendigo, te doy gloria y honra. Señor, gracias. Gracias por todas las promesas que hemos heredado de parte de ti. Gracias, Señor, porque todas tus promesas son en ti, el sí, y son en ti, amén. Gracias porque tú eres un Dios fiel y verdadero, Padre. Señor, te rogamos ahora, Dios eterno, que tú nos ayudes, Señor, a añadir a nuestra fe todos estos ingredientes, Señor, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, Señor, la piedad, la paciencia, el afecto fraternal y el amor. Todas estas cosas comiencen a abundar en nuestra vida diaria, en la convivencia en nuestra familia, en la convivencia con la sociedad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que tu nombre sea glorificado y así podamos tener amplia entrada al reino celestial. Y así en nuestra vida, mientras estemos en este mundo, podamos reflejar la naturaleza divina que viene de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.